Televisa presenta. Muy buenas noches, hoy le presentamos un especial de la semana en punto de partida, el Pacto por México narrado por sus protagonistas. Se encuentra con nosotros el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. Yo me paré a leer el pacto. Tuve un gran nerviosismo. Hoy demostramos con hechos que la democracia se traduce en acuerdos, negociación permanente y colaboración respetuosa y responsable. Condiciones que son mecanismos Y el PRD, como principal partido de la izquierda, está claramente decidido a actuar como una izquierda responsable. No le apostamos al desastre en el país. Asumía todas las consecuencias del hecho de aparecer en un evento como ese, luego de 6 años de confrontación con el gobierno anterior, de mucha confrontación en la contienda con el PRI, con Peña Nieto, pero estaba convencido de que era lo correcto. Sabemos que es un riesgo, sí, pero que vale la pena asumirlo. Son esos riesgos que vale la pena tomarlos de frente y en nuestras manos. Ver a 3 contrincantes históricos sentados en una mesa estampando su firma en 95 acuerdos fue muy satisfactorio, fue emotivo. ¿Todo satisfecho? No. ¿Seremos capaces políticamente y personalmente de dar esa batalla y ganarla? Estamos influyendo, estamos decidiendo, estamos aportando. Quiero reconocer al presidente Enrique Peña Nieto por haber sido audaz. A 2 días de que ha terminado un gobierno del cual te sientes orgulloso, pues no deja de generarte algo de incomodidad el que estén reinventando al país sin reconocer todo lo que construiste en 12 años. En el número 51... No, hombre, pues claro. Guardé la pluma con la que firmó el presidente. Ahí me la tengo yo. ¿Así? Yo dije, esa es historia. Oye, pues es una gran satisfacción. Es un nerviosismo muy fuerte. El 2 de diciembre de 2012, no sin sorpresa, vimos a los principales adversarios políticos del país sentados en una sola mesa. Extraña imagen en una joven democracia que se caracterizó por el enfrentamiento y la rispidez. Hola Ana Cristina, hola Paulina, Vicente y Rodrigo. Honorable Congreso de la Unión. Quitarle el fuero para que se someta a los tribunales. Comparezco con dignidad ante este tribunal por el juicio de desafuero en mi contra. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué tiene? ¿Yo lo hice el desafuero? Le dije, cállate, chachalaca. Que nadie calle a nadie. Que se vayan al diablo con sus instituciones. El Pacto por México interrumpía una dinámica de encono que estuvo presente en las campañas electorales que condujeron a la elección del 1 de julio. Muy buenos días, esto es Decisión 2012. Nos ha faltado a los mexicanos consolidar un orgullo por la transición democrática. La democracia finalmente es un acuerdo para administrar civilizadamente
los desacuerdos. No se lograron el equivalente mexicano de unos pactos de la Moncloa. No hay eso y esa es una tarea pendiente. Enrique Peña Nieto, entre 37.93 y 38.55%. Reconozco que las tendencias hasta este momento no me favorecen. El mismo día de la elección, cuando Josefina reconoce el resultado, nosotros ese mismo día tuvimos ya que salir con una posición. El Partido Acción Nacional estará vigilante de que esta alternancia no signifique un retroceso. Para nosotros era muy importante reafirmar nuestra posición de oposición leal a México. El tercer lugar es muy duro, pero mira, yo creo que la elección es muy importante. Hay que defender tus logros de gobierno, sentirte orgulloso. Obviamente la celebración, el estar contentos, lo que esto significaba, haber coronado un esfuerzo de varios meses. Los partidos y grupos empezaron a definir sus posiciones frente a la nueva situación. Una coincidencia empezaba a emerger. Graco Ramírez, muchísimas gracias por estos minutos y muy buenos días. Muy buenos días, Carlos, es un gusto saludarte. ¿Ha hablado ya con Enrique Peña Nieto? No, yo no he hablado con el señor Enrique Peña Nieto. Yo espero que al final pues, podamos entablar relación con quien resulte presidente de la República. Analicé la responsabilidad que tengo en el futuro, que he tenido en el futuro, ya como gobernador, como militante de la izquierda siempre, y fue cuando planteé al segundo día que la transición política en México le faltaba un acuerdo fundamental. Es una reunión muy difícil que tenemos en la oficina de Marcelo Ebrard, ahí en la Condesa. Es una reunión ríspida en un momento dado, porque siento el reclamo de Marcelo y el reclamo de alguna manera de algunos compañeros, de mi apresuramiento. Hay que esperar que el tribunal resuelva. Jesús Zambrano y yo y otros compañeros de Nueva Izquierda ya veníamos llegando a la conclusión que no debiéramos de repetir en 2012 lo que hicimos en 2006. Habiendo ganado la Ciudad de México aplastadoramente y también habiendo conquistado Morelos y Tabasco, bueno, ¿cómo hacer valer esos 16 millones de votos? En primer lugar, Andrés Manuel, les dije, va a plantear lo mismo, va a descalificar la elección. Compraron la elección presidencial. Y segundo, nos va a colocar en el papel de traidores. Nadie nos podría reclamar lo que hicimos durante la campaña y en la disputa postelectoral. Y acompañando a Andrés Manuel en todo lo que él planteaba, pedía como candidato después de la elección. Yo llegué a la conclusión ya hace algún tiempo de que lo que necesitábamos es meter a esta parte de la sociedad que no está en la política en un arreglo político mayor. Propusimos, ¿verdad?, al grupo pues, que estaba en el movimiento progresista, que valdría la pena explorar la posibilidad de llegar a un pacto, a un acuerdo nacional. Yo siempre he creído que el PRI gana a billetazos y con engaños. Mantenemos nuestras denuncias sobre el proceso, de que el PRI ganó a billetazos y con engaños y Monex. Eso sigue y lo mantenemos. Pero a su vez, convocamos a un diálogo y un acuerdo nacional. No pagaremos al PRI con la misma moneda. De obstruir el cambio bajo la premisa de que mientras peor le vaya al gobierno, mejor le va a la oposición. La primera decisión de fondo en el partido fue ¿qué perfil de oposición debíamos de tener? No es la primera vez que somos tercer lugar en una elección presidencial. Cloutier quedó en tercer lugar en las elecciones de 1988. Y la posición del PAN fue plantearle al gobierno una agenda de cambio. Hay otra posición que es la del 2000-2012, que es el pago por evento,
el que utilizó el PRI, porque en este lapso el PRD se baja de la mesa de las negociaciones y deja al PAN solo con un interlocutor. Yo lo viví como legislador. Te daba productos muy chafas, legislativos, reformas, pero con muy poco contenido, muy poca sustancia. La coyuntura claramente nos dejaba ver que íbamos a ser un partido en el gobierno que en el Congreso no iba a tener mayoría. Nos quedó clarísimo que íbamos a necesitar construir acuerdos políticos. ¿Cómo estaban pensando obtener mayorías para gobernar? Buscar acuerdos con unos senadores, con unos diputados a los que se conocía, con los que se tenía relación, no para que traicionaran a su partido, sino para empezar a atender los acuerdos, la relación. Esa parece que era la dinámica cotidiana en este país. Aquí veía en ocasiones a Pepe Murat. Yo le decía que estaba tan grave la situación del país. Un Estado que no controla el territorio, algunas de sus instituciones tremendamente débiles y en crisis, y un Estado que no controla su economía tiene una crisis estructural, que no la va a resolver un individuo desde la presidencia de la República o desde Los Pinos. Hay que intentar algo. Y hombre, no te creo. Y no creo que se pueda avanzar. Y ¿cómo no? Es la vía del acuerdo. Sin que yo le dijera, porque así es estrictamente, él hizo la relatoría de la charla que tuvimos con algunas gentes del gabinete en ciernes. Me invitó a otro café aquí mismo y me dijo, fíjate que le interesó enormemente. Me manda un mensaje de Videgaray y a través de una amiga común, Gaby Cuevas, nos vamos a tomar una copa a un bar aquí cerquitas. Entonces, me lo presenta porque yo no lo conocía. Y oye, pues que hay ganas. Lo que platicábamos era cómo en la política mexicana hoy nadie por sí mismo puede lograr nada. Es bueno, pues a lo mejor hay una opción donde un partido opositor no tenga que tomar la disyuntiva de si hacer un pacto político con el gobierno o con el resto de la oposición. Y ahí Gustavo dijo, pues sí, a lo mejor debemos de pensar en un tripié. Si bien le llamamos el tripié, en realidad había que tener dos patas con una posición muy definida, porque la otra pata nos podía chupar la bruja. Y eso es lo que no queríamos, que te empezaran a hacer negociaciones bilaterales. Ahí quedó la conversación, fue una conversación corta. A finales de julio hubo un encuentro. ¿Quién estaba? Estaba Jesús Ortega, estaba Jesús Zambrano, estaba el ingeniero Cárdenas, Juan Ramón de la Fuente, estaba Andrés Manuel, Marcelo Ebrard, Manuel Camacho. El planteamiento era, ¿y qué hacemos frente a una posible resolución del tribunal declarando a Peña Nieto presidente electo? Entonces le leyó un documento, yo lo leí, a Andrés Manuel López Obrador. Y en ese momento Manuel Camacho presenta un planteamiento muy audaz, muy valiente, que lo que el país requería en ese momento era que la izquierda convocara a un gran acuerdo nacional, y le planteó a Andrés Manuel, tú debieras encabezar ese planteamiento, Andrés Manuel. De inmediato, pues la respuesta de Andrés Manuel fue, eso es lo que Peña querría, no estoy de acuerdo. Querían que yo firmara y que yo participara en eso. Me leyeron hasta un documento que por decencia se los regresé. Si a todos nos apergollaban, pues ya tendríamos que declarar un régimen totalitario. Y él hizo sus cálculos y consideró que no valía la pena exponer su capital político, puesto que él consideraba que Enrique Peña no iba al final a aceptar ese tipo de cambios y iban a aprovecharse de esta circunstancia para de nuevo consolidar el poder presidencial autoritario. Y ya puestos de pie despidiéndose,
Andrés Manuel le dijo a Juan Ramón, oye doctor, ojalá que en algún tiempo me des una cita médica. Tú que eres especialista, ya ves que aquí todos piensan que estoy loco. Me dijeron, te vas a quedar solo, te va a pasar lo que sucedió después del 2006. Es más, si firmas y aceptas, te vas a convertir en el político más influyente de México. Miren lo que me perdí. Yo creo que debió haber sido por ahí hacia mediados de agosto. Ya Jesús Ortega habló con Zambrano. Que me dice que hay un interés del equipo de Peña. Le digo que sí, que sí, que hay que empezar a ver qué están pensando ellos. Hizo la reunión Jesús Zambrano, Jesús Ortega, Luis Videgaray y tu servidor aquí en tu casa. Fue una noche alrededor de las 9, encuentro que se fue hasta la madrugada, 1 o 2 de la mañana, porque empezamos a platicar. Llevábamos una posición, vamos a plantearles estricta y exclusivamente un gran acuerdo político nacional. Lo primero que queríamos era cambiar el tono, y esa era la instrucción a la que fuimos a esa reunión. La instrucción que teníamos del presidente electo Enrique Peña Nieto era construir puentes de comunicación, un clima efectivamente de civilidad, de diálogo, donde podamos intercambiar puntos de vista. Civilizados somos, podemos dialogar, desde luego que podemos dialogar, pero no servirá el trato civilizado, ni servirá el diálogo, porque se necesita mucho más que eso. El planteamiento que nos hacen ellos es que querían tener una relación política con el gobierno. Cuando nos estábamos despidiendo ya hacia la madrugada, nos dice Videgaray, me voy sorprendido de lo que fue el resultado de la plática. Gratamente sorprendido. No esperaba que pudiéramos tener una conversación así. Y bueno, así empezaron las cosas. Han de haber pasado algunos 8 días en donde a través del mismo Murat recibimos una nueva invitación, pero nos proponía Videgaray que a esa nueva invitación fuera otro personaje, Osorio Chong. Y fue el planteamiento, ahora sí, claramente de ellos, decir, para adelante, lo platicamos, comparte el presidente electo el tema. Si me preguntas qué recuerdo de esa reunión, mucha claridad, particularmente de Jesús Ortega y Jesús Zambrano. Muy serios, lo postelectoral estaba todavía muy fuerte. El llamado Monexgate apesta. Lo que exigimos y esperamos de las autoridades correspondientes es que vayan al fondo de la investigación, tope donde tope. Ellos tenían claridad de que nosotros estábamos en una disputa política ilegal. Sí había esta situación dual en la que empezamos a tener los primeros contactos y al mismo tiempo convencidamente estábamos en asumir nuestra responsabilidad de exigirle al tribunal por lo menos que hiciera un análisis de las impugnaciones que habíamos hecho. Peña Nieto no ganó la elección, la compró con dinero ilegalmente metido a su campaña. Los primeros intentos fue para hablar con quienes representaban a quienes habían contendido, que evidentemente pues eran los más, habían hecho públicas sus diferencias. A mí me buscaron gentes del equipo de Peña, yo fui muy prudente, dije yo me voy con cuidado, porque no sabía si después se iba a tomar esto en un plan que no era lo que a mí me parece que debe ser la política. Prefiero no dar detalles de nombres, porque en su momento así pidieron que, y pues la obligación la tengo hasta ahora. Y nos quedó muy claro la decisión que tomó ese grupo de no entrar en un diálogo con el gobierno. Monreal avanzó conmigo en puntos, a ver, en lo económico esto, en lo político esto, Pepe en esto. Esos son los acuerdos que necesita México. Y le dije, bueno, vamos. Y llegó un momento cuando le dije, oye, ya estamos hablando.
Y entonces me dijo, no, ya no puedo, ya no voy. ¿Por qué lo consultó con Andrés Manuel? No sé. No te dijo. No sé. Y desde mi punto de vista, había que incluir a López Obrador, aunque él dijera que no. ¿Cómo se le hace? Tú tomas las decisiones que le son favorables hasta que llega un punto en que prácticamente están adentro. Y nosotros concentramos nuestra atención en con quien estábamos encontrando una oportunidad de construir acuerdos en beneficio de México. Esto se fue decantando a un mayor acercamiento con los dirigentes de las principales fuerzas políticas del país. Osorio y Videgaray fueron con Madero, le platicaron de explorar el gran acuerdo, porque así hablábamos, el gran acuerdo político nacional. A Madero lo vi el 1 de septiembre, nos encontramos en la Cámara de Diputados en la instalación de la 62 legislatura y allí me dijo, oye, pues Jesús, yo acabo de platicar con Videgaray, me dijo del planteamiento y me dijo, en honor a la verdad, la autoría intelectual es del PRD. Y nosotros al escuchar el planteamiento dijimos, y te digo a ti, esto vuela, vamos para adelante. Perfecto. Y me toca a mí convocarlos. Cuando uno de ellos me dice que no puede en esa fecha, se la cambio a este partido, al otro partido, pero no se la aviso al otro. Fue un gravísimo error que entonces cuando ellos se comunican entre sí, saben que hay fechas diferentes y pareciera, en esto, insisto, de las desconfianzas, que era un plan, o sea, que pudiéramos tener reuniones bilaterales o estrategia bilateral y que pudiera ser algo planeado para distraer a la otra fuerza política. Ven, esto me lo dijo Madero, no hay confianza, no hay certeza, no, mejor lo hacemos después. Fue muy difícil ese momento, de verdad muy difícil. Busqué también recomponer el diálogo con ambas partes y lo entendieron al final. Hay una cuestión, no tiene que ver conmigo, ni con Aurora, mi pareja, que es la dueña de la casa. Nadie de ellos quiere ir a ningún café, a ningún restaurante, a ningún privado, a ningún lugar. Entonces, en mi casa. Llegamos y mi primer sorpresa es encontrarme a Pepe Murat. Fue el que me dijo, pues pásale. A mí me hablan y me dicen, una reunión en la casa de una persona, me dan una dirección, difícil para llegar. Y ahí también, igual que Santiago, me enteré. Obviamente dije, ay güey, ¿dónde estamos? ¿De qué se trata? Hay micrófonos, o sea, entras como un perrito que entra a una casa nueva, ¿no? Y honestamente, Denise, pues ya hemos visto muchas películas, entonces, pues, ¿qué digo? Porque me están grabando estos vatos aquí, me van a sopear. Para mí era un gran, como una bendición de Dios que esto se diera en esta casa. Y le ponía yo todo el empeño y toda la buena voluntad. Decidimos participar dos y dos. Dos del gobierno, dos del PAN y dos del PRI. ¿A quién acompañó a Madero? Santiago Krill. ¿Quién acompañó a Zambrano? Yo. ¿Quién acompañó o cómo se acompañaron? Videgaray y Osorio Chong. Las primeras reuniones fueron ideas generales, pero en donde cada uno de los partidos tuvieron la oportunidad de dar nuestra visión de México. Y creo que ocurrió algo interesante, que es que nos empezamos a conocer. Lo primero que empieza a ver es que si hay mucha coincidencia, Denise, te sorprendes. Al revisar las propuestas, vimos que no estaban totalmente enfrentadas. Empezamos a compartir experiencias. Nosotros como gobierno nos pasó esto, pudimos avanzar de esta manera, encontramos estos obstáculos, de esta otra forma no avanzamos. Yo llegué un día con el acuerdo político para el desarrollo nacional que habíamos suscrito durante mi gestión y que lo suscribió el presidente Fox, lo suscribió Amalia García por parte del PRD, Dulce María Sauri por parte del PRI, el PT, bueno, todos los partidos, y eran temas muy similares a los del Pacto por México. Entonces yo le dije, ojo,
me voy a sincerar. Y dije, miren, esto no funcionó. Mira, no funcionó en primer lugar porque yo no tenía interlocutor. Dulce María, obviamente, no era interlocutora con Enrique Jackson y con Beatriz Paredes en Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, pero tampoco lo era con los gobernadores. Segundo tema, no había cumplimiento de palabra. O sea, yo llegué a acuerdos con Roberto Madrazo para lo de la reforma hacendaria o con los gobernadores. El partido está en favor de la reforma. Estamos construyendo todos los consensos. Sí se va a aprobar. Esperamos, todos tenemos el interés. Y a la mera hora la votación fue en contra. Señor presidente, se emitieron 234 votos en pro y 251 votos en contra y 4 abstenciones. Comprometieron su respaldo, pero al final quebraron su palabra. Cuando alguien te falla, duele. Pero cuando alguien te falla y el país está de por medio, tú imagínate lo que hubiera sido este país con una reforma hacendaria como la planteó Vicente Fox en el año 2002. La búsqueda de un acuerdo de esta naturaleza viene desde el acuerdo entre Fox y Cuauhtémoc Cárdenas, la alianza fallida que no se dio. La primera reunión para hacer ese pacto PRD-PAN la hicimos en tu casa, ¿verdad? 3 personas, era Santiago Krill, el Andrés Manuel y yo. Me pidieron que yo fuera a hablar con el presidente Fox. Entonces, llego yo con un programa que habían redactado Pablo Gómez y Diego Fernández Ceballos, yo había participado en eso también, que era el cambio de régimen político a cambio de la no privatización de la energía. Y de inmediato Fox ahí con sus reacciones, oye, no, pero yo no voy a estar en manos de los partidos. Oye, pero yo no voy a aceptar que el Senado ratifique a mis funcionarios. Cuando llegamos al tema del petróleo y la electricidad, ahí se acabó. ¿Por qué? Porque él quería abrir el petróleo y la electricidad al capital privado. Ahí se tornó el pacto. Y Fox termina en el peor de los mundos, que era un día atacar al PRI y otro día entregarse al PRI. La única ventana que tuvo México y que tuvo el PAN eran los primeros meses de Vicente Fox. No estábamos preparados nadie, ni el gobierno, ni la oposición, ni el PRI, que estaba sin interlocución. Instruyo al secretario de Gobernación, al licenciado Santiago Krill. Yo fui el que platiqué con el ingeniero Cárdenas, en donde tenía yo ya la autorización de ofrecer parte del gabinete al PRD. Un día el negro Elizondo nos platica que por qué no intentamos una especie de gobierno de coalición. Y le decimos, pues sería bueno, denos los nombres de las 2 personas que entrarían al gabinete. Le dijimos al negro, no sabes lo que nos estás diciendo, eso no es un gobierno de transición. ¿Cuál es el programa que vamos a llevar juntos eventualmente? No tenían ni idea. No quiero eludir la responsabilidad. Yo creo que el PAN tuvimos mucha responsabilidad, pero no estaban las condiciones, no estaban alineadas las estrellas. Curiosamente, cuando se vuelve a abrir una pequeña ventana es ahora en el 2012. Es bien paradójico y da mucho coraje, pero se vuelve a abrir. Y pues la tomas o la dejas. En el mes de septiembre se multiplicaron las reuniones entre el equipo de Peña Nieto y las dirigencias del PAN y PRD. Las posibilidades de un acuerdo sorprendieron a las partes. Tercera reunión, traga cada quien una propuesta. Trajimos una agenda y era bastante coincidente en lo general. Y entonces empezamos a los detalles, y en los detalles también compartíamos muchos puntos de vista en común. Al principio empezaban, te digo, los documentitos muy chiquitos y luego se fue. Hasta que ya aparecía él, yo les dije, oye, pues no vamos a hacer un plan de gobierno nosotros. Digo, eso le toca a ustedes. Nosotros necesitamos encontrar cuáles son los temas neurálgicos. Primera decisión fue, vamos a meter los temas sustantivos todos. No vayamos a los acuerdos fáciles. Mientras no esté todo, no existe nada. Tenía que ser entre 3. No se valía que tuviéramos encuentros bilaterales para ir avanzando en la agenda. La otra es, las elecciones no deben interferir. Que los procesos electorales no le estorben, la coyuntura electoral no le estorbe al pacto.
decidimos que íbamos a seguir trabajando, íbamos a seguir conversando, sin dejar que la coyuntura diaria nos distrajera o nos desalentara. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se aprobó la reforma laboral. Que la gente juzgue quién fue quien falló por cambiar de opinión. Yo creo que más bien el PAN se quedó con una brocha que luego no supo qué hacer con ella. Si fuera por el PRD, ni siquiera hubiéramos tenido reforma, porque el PRD en todas las votaciones votó en contra. Y ese día en la noche teníamos reunión en el pacto. Y al sentarnos en la mesa, lo primero que dijimos, pues sí es muy importante todo lo que se ha discutido en el día, en las cámaras, en los espacios públicos, pero tenemos un acuerdo y seamos disciplinados. Yo mandé a hacer mis servilletas amarillas, saqué un mantel verde, los floreros los compré azules, para que ellos se sintieran integrados todos y todos incluidos y que era por la misma causa. En el curso de los trabajos fuimos construyendo una relación de mucha cordialidad, de respeto. Era un ambiente muy informal, un ambiente cordial. Y entonces, un día, Luis Videgaray llega tarde y era el encargado de llevar los vinos. ¿Los vinos? Pues los chupes ahí, lo que fueras a tomar. Y no llevo. Y no llegaba, y pues digo, ¿cómo empezabas a platicar si estábamos secos? Y entonces, pues que llega y pues obviamente el regaño. Y a la siguiente llegó pues como todo un caballero y nos mandó a cada quien nuestra, ya para consumo personal, una botellita. Pero en buen plan, o sea, no es una bacanal, no era una... Pero sí, sí te diría, yo no vería las reuniones si no hubiera una botellita ahí para platicar. Sí ayudaba mucho. Y sería mentiroso si dijera yo que ya se ha logrado una confianza total. Estoy seguro que de aquí para allá, pero también creo que de allá para acá, ¿no? ¿Cuál es el elemento central? El cumplimiento de la palabra, no la firma, no la cordialidad. La palabra cuenta porque si no, pues de nada sirve que estemos platicando aquí. Aquí estás en una cuerda floja que cualquier paso en falso pues te puede costar todo, ¿no? Deja tú personalmente el partido. Habíamos llegado a un conjunto de acuerdos que traíamos todos apuntados en notas garabateadas. El tiempo se nos iba y era mucho trabajo. Dijo, hagamos una mesa más pequeña que se dedique a arrastrar el lápiz. El PAN invitó a Molinar Horcasitas, el gobierno, el PRI, invitó a Aurelio Nuño y Zambrano convocó a Carlos Navarrete. La mesa redactora era la que trabajaba mañana, tarde y noche en los acuerdos. No queremos ser despectivos, pero era la mesa Pony. Estábamos discutiendo sobre algún tema, se llegaron a algunos acuerdos generales y alguien dijo, bueno, y entonces esto ya que lo procese la mesa, como que no encontraban un nombre, y Juan Molinar dice, la mesa Pony. Se formó algo que algún malvado denominó la mesa Pony. Oye, el malvado me dicen que fuiste tú. No, es que a alguno le molestaba, ¿cómo Pony? Le decía, hombre. No le cito defensa, posiblemente fui yo. Cuando nos atorábamos en alguna redacción de algún punto, Aurelio Nuño decía, tiempo fuera, necesito hacer consultas. Por supuesto, pues iba, consultaba con el presidente electo y regresábamos con una respuesta. Nunca hubo, y esto sí fue sorprendente, sabes que esto no camina, o sea, todo lo que le pusimos iba, y ay, de repente eso me hacía sospechar muchísimo. Dije, estos güeyes, ¿qué onda? ¿No le están dando el golpe o qué? Porque se está haciendo un paquete que tiene mucho impacto positivo, pero también afecta a muchos intereses. Para mí uno de los momentos claves fue cuando planteamos la agenda pesada, la agenda de monopolios, la agenda de poderes fácticos, la agenda de reordenamiento político. Salgo un día con Madero y digo, ¿sabes qué?
yo creo que esto no puede ser, o sea, yo no creo que el nuevo gobierno vaya a firmar esto, o sea, es una carta a Santa Claus. Me dice Madero, pues sí, pero pues ¿qué hacemos? Pues seguimos. Y el PRD colocó el tema en los siguientes términos. La rueda de molino que trae el presidente electo colgado del cuello es el tema de su relación con los medios. Todo el mundo presupone que el presidente electo va a pagar facturas. Queremos ver si va en serio un conjunto de reformas, y la respuesta es sí. Los dos representantes del presidente electo dijeron sí. Y yo te diría que en muchas ocasiones el entusiasmo que tenía el presidente electo hacía que las posturas que nosotros lleváramos pues fueran muy de avanzada. Yo soy un convencido de que el PRI no solo es un partido político, sino que tiene una red de factores que lo soportan como partido hegemónico en México. Y muchos de los temas que planteábamos afectaban directamente a esas bases de sustentación del PRI. Cuando empezaron a palomear, sí. Yo dije, pues esto, ¿qué hacemos? Una de dos, o estamos ingenuamente tú y yo aquí platicando un poco para que el PRI sortee la toma de posesión adecuadamente con el PRD sobre todo, porque pues nosotros no íbamos a obstruir la toma de posesión. No entendíamos muy bien lo que estaba realmente sucediendo. Déjame hacerte un comentario, que es la clave de esto. El señor presidente electo se reunió en su momento con unos y con otros, o sea, PRD y PAN. Y yo recuerdo una conversación muy ácida que tuvimos Jesús Ortega Zambrano y yo, en donde él decía, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde vamos? Que nosotros sí vamos. Apostamos por las reformas de este país, pero en el caso de ustedes el que decide es el otro. Entonces una reunión con él, en donde ellos plantearon ¿hasta dónde? Y la respuesta del presidente, hoy presidente de México, para las reformas por México, las que necesitemos. Aquí Jesús Ortega, Jesús Zambrano, el presidente Peña y tu servidor, y Luis Videgaray y Miguel Osorio. Y también aconteció con el Partido de Acción Nacional. En la entrevista con José Murat, me dijo que el momento decisivo, que él percibió como el momento decisivo, fue cuando usted se reunió justamente en la casa de Arrayanes con los perredistas. ¿Qué fue lo que pasó en esa reunión? Era muy importante, yo creo que para ellos y también para tu servidor, el escucharlos de viva voz. A ver, yo no tenía más que entonces reportes y eran las apreciaciones de mis colaboradores. Yo también, para mí era muy importante tomar pulso personal de cómo estaban avanzando en estos acuerdos. Yo más bien busqué el conocerlos personalmente, el ser aval de lo que venían trabajando mis colaboradores. Yo le decía a Aurora, oye, que no esté nadie, ni el de la puerta, ni nadie, tú nomás checas y pues, órale. Todos éramos entre nosotros y teníamos que hacer nuestros apuntes en la noche y las cuentas Hotmail para que no se pudieran hackear y filtrar y todo. Si se hubiera filtrado, hubieras nacido muerto. Yo era la única persona que podía entrar. Ahí es oír, ver y callar, nada más. La ética profesional de uno. Había los riesgos de la indiscreción, que antes de que hubiera un producto publicable, en el sentido de presentable a la opinión pública, alguien filtrara y entonces en la imaginación pública cualquier cosa era posible que se estuviera negociando ahí. ¿Qué platicaban en lo oscurito? ¿Qué hacían en privado? Yo sí sé que los dirigentes, por supuesto con algún círculo cercano, empezaron a comentarlo. Y acá en el círculo del presidente lo comenzábamos solamente con él, pero pues de repente alguien aparecía en una reunión y salía un poquito el comentario. Entonces, el que de verdad se haya logrado, el que no saliera a la opinión pública, fue un gran logro. Un día llega Navarrete un poco tarde, y estábamos reunidos y me dice, me vienen siguiendo, estoy seguro que son periodistas y nos van a ver salir a todos. Aquí estamos todos. Oye, ¿quién es? A ver, entonces yo me quedé así, entonces yo le hablé a un colaborador mío, le dije, a ver qué.
Y ya fue y le preguntó. Y era el coche de algunos ayudantes o chofer de un vecino de aquí a 4 o 5 casas. Inicialmente el planteamiento era que se firmara antes del 1 de diciembre. Para que no lo firmara el presidente, sino lo firmara el PRD, el PRI y el PAN, y eventualmente el electo presidente de la República como testigo. ¿Y qué pasó? Pero no nos alcanzó el tiempo. Entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre crujió el acuerdo. ¿Por qué razón? Porque decidimos hacer público en los órganos directivos de los partidos el contenido del acuerdo. Ahí es donde le aviso yo al presidente Calderón por vía epistolar. Busco a Ernesto Cordero, hablo con Luis Felipe Bravo Mena, hablo con una serie de gentes de un siguiente nivel para irlos involucrando. ¿Cómo reaccionaron? Va. ¿El presidente Calderón dijo va? No, el presidente Calderón nunca me respondió. No. ¿Cordero? Cordero me dijo va. En su momento tal vez no le dio el golpe al 100% lo que significaba. Yo lo que pensé es que ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Que es una agenda legislativa y se ponen de acuerdo y se construyen las mayorías necesarias para sacar adelante esta agenda. Así se había hecho en México desde el 97, se había hecho del 2000 al 2012 y podía haberse seguido haciendo. En el PRD, yo lo reconozco autocríticamente, nos faltó sensibilidad, tener un mejor manejo del timing. No hay que hacer cosas buenas que parezcan malas ni al revés. El verse en lo oscurito, no avisarle al partido, no es un método correcto. El PRD no puede firmar, no va a firmar. Estuvieron a punto de desconocerme como presidente nacional en la comisión política. Me esperaba la reacción de los ideologizados. Fue una semana delicadísima. Sabíamos que estaban en una posición vulnerable los presidentes de los partidos políticos nacionales de la oposición. El PAN había dado una lucha interna muy fuerte para que se firmara antes del 1 de diciembre. Cuando revaloramos el tema ante la reacción, dijimos, hasta después del día 1. No puede ser. Entonces, así no, si así, sobre todo el PAN. Si así vamos a estar jugando, mejor hasta ahí la dejamos, ¿no? Entonces, cada quien tiene sus problemas a su manera. Pues comprendan también nuestra propia situación. La dirigencia del PRD nos dice, no estoy listo. Creo que vamos a perder. Sí, ya veíamos una fuerte oposición interna de las diferentes expresiones del PRD, pero se acalló en 2 días porque ahí fue cuando me reúno con Bejarano, empiezo a ver que hay mucha decisión de Jesús Zambrano en ir adelante en el pacto. Con oportunidad se les dirá la fecha para esta firma y se están poniendo de acuerdo los partidos políticos que uno de ellos es decirles que no hay preguntas y no hay respuestas. Muchas gracias a todos ustedes. Salimos a una conferencia de prensa, recuerdo yo, en el Hotel Camino Real, un poco para decir, sí estamos platicando, todavía no les podemos decir exactamente de qué, pero y no podemos confirmar que habrá un acuerdo, pero sí estamos platicando. Era lo que necesitábamos para mandar un mensaje de seriedad. Carmen Aristegui. 8 de la mañana, 14 minutos. Bueno, las dirigencias nacionales del PRI, del PAN y del PRD reiteran su disposición para firmar un gran acuerdo político nacional. Tuvimos también acceso al último a la última de las versiones de este texto. Y se armó un lío interno de la patada. Afortunadamente, ese documento no era el que iba a ser. Zambrano y Ortega nos invitan un día a reunirnos a Marcelo Ebrard y a mí para presentarnos un primer texto de ese documento. Lo reviso rápidamente y me doy rápidamente cuenta de qué se trataba el pacto. Se sentó en el escritorio,
utilizó 20 minutos para leerlos. Dijo, bueno, en realidad no es malo el acuerdo. Trae cosas muy interesantes, muy atractivas, necesarias. Y luego empezó con los peros. Pero es demasiado grande, es demasiado largo. En una negociación donde metes 50 o 100 puntos, pues lo que va a ocurrir es que siempre se van a aprovechar de esa circunstancia quienes no quieran hacer esos cambios para decir, bueno, pues ya aprobamos 30 puntos y están dejando fuera los que eran los puntos centrales. Quizás Camacho tenga ese síndrome de padre de la patria y piense que si no está él no hay acuerdos. Ahora andan diciendo que yo estaba enojado con esto porque no estaba sentado en la mesa del pacto. Si hubiera querido, lo hubiera sido. O sea, me invitaron desde el primer día, ¿no? Si no es un problema de vanidad, es un problema de eficacia política. Esa noche fue una noche muy larga para todos. Fue cuando anunció Marcelo que no iba. Nosotros dijimos allá, pues aquí está Mancera. Él tomará las riendas de la Ciudad de México. Y dijimos, bueno, nosotros damos un paso atrás porque sabemos que esto va a llevar a una encrucijada en donde la izquierda no va a tener salida. Fuimos a la toma de posesión y asumimos abiertamente el pacto. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución. Hubo una comida en el Castillo de Chapultepec con el cuerpo diplomático, con jefes de Estado que acudieron a tomar. Después reuniones de trabajo con bilaterales. Y después de eso, en la noche, nos fuimos, el ya secretario de Gobernación, el de Hacienda y yo, a la Casa de Arrayanes a concluir el pacto. Había un atorón gravísimo y en consecuencia no se... ¿Cuál era el atorón? Una parte de la redacción de telecomunicaciones. ¿Cómo solucionábamos Moscar y Mostoffer? Si nos seguimos hasta la madrugada, cuidando los últimos detalles. En horas armamos todo el evento y salió muy bien. Se aparte el lugar. Porque también decidíamos el lugar, la forma de sentarse. Se cuidó cada momento del pacto. Si tú ves incluso a hoy en las fotos, siempre tanto el secretario de Hacienda como el secretario de Gobernación están al lado. Y al centro están los dirigentes de los partidos, porque es la fuerza, el apoyo y el respaldo al pacto por parte del presidente, lo que le da fuerza, y creo que se logró. La foto aquella es histórica. El mensaje, la foto ahí rompe un paradigma, ¿no? Sobre todo en un momento que había mucha zozobra de qué va a hacer este gobierno, con qué el retorno del PRI a la presidencia de la República, viene otra vez la reinstauración del autoritarismo. Y esto pues fue un cambio de pichada. El pacto fue recibido con escepticismo y puesto a prueba de inmediato por las elecciones locales. A Veracruz es uno de estos estados en los que no ha llegado la transición democrática, la alternancia. El gobierno del estado interviene de manera abierta en el proceso electoral para favorecer al PRI y a sus candidatos. Hasta ahorita, en lo que nos han pedido, al menos en salud del ayuntamiento, no les hemos fallado. Que antes les dábamos a ustedes, por ejemplo, las sillas de ruedas a ustedes para que ustedes las entregaran. Hoy cambian las cosas. Tienen que ir para que la entreguen en nombre del partido. Fox se equivocó cuando dice, ya puede regresar el PRI a los pisos. No, señor. Vete a los estados, vete a esos estados y trata de ganar una elección ahorita. No es pareja. Denuncias, no pasa nada. Te frustras. Rosario, no te preocupes, hay que aguantar porque han empezado las críticas, han empezado las descalificaciones de aquellos a quienes ocupa y preocupa la política y las elecciones. Lo que a mí me ayudó muchísimo fue el error del presidente. A ver, señor, usted no está entendiendo. Estas no son críticas, son denuncias penales, fraudes electorales. No fue mi intención en ese entonces decir, a ver, quítate acá y te voy, de ninguna manera. No era el deseo de desafiar de ninguna manera a las otras fuerzas políticas. El presidente Lula, que me acompañaba a esa gira, y él compartía pues, que él le había tocado ser señalado y atacado por su política hambre cero allá en Brasil. Contagiado con esto fue que yo le dije entonces que
a Rosario, habrá que aguantar, porque pues, no estaremos exentos de estar señalados en algo que parece tiene una causa y objetivo muy noble. Ese mensaje de Peña Nieto es una carta de impunidad para la comisión de delitos, especialmente para que sigan utilizando el programa de la Cruzada contra el Hambre con fines electorales. Y tú fuiste la que me preguntaste y dije, de aquí soy. Y le dije, y ahí les dije que no voy a aparecer en la presentación de la reforma financiera. Ahí salió la nota en tu programa. Por mientras, Denis, no voy a acompañar y no voy a asistir a ningún evento del Pacto por México, porque no estamos viendo una respuesta que satisfaga la preocupación que tenemos. Yo estaba trabajando en Palacio Nacional, nos convocó el presidente de la República prácticamente a medianoche, al secretario de Gobernación, al jefe de la oficina de la presidencia y a mí. A ver, presidente, estas son las dos posiciones respecto a que se puede llevar a cabo el evento, pero tal vez lastimaría un poquito el andar del pacto. Opté yo por, lo dejamos para más adelante. Lo importante era, salvemos al pacto. Volteó a ver a Luis Videgaray y le dijo, ¿se puede suspender? Bueno, pues está convocada mucha gente, pero claro que se puede, presidente. Era un buen gesto de haber cancelado. Este gobierno no tolerará el uso electoral de los programas sociales. Y entonces fue cuando dije, a ver, pues esto es con un adendum, y un adendum de 3 partes. Es compromiso de que no va a haber impunidad para los que delincan, un blindaje de aquí al 7 de julio y un compromiso de una reforma política electoral que esto lo solucione de raíz para el futuro. A algunos gobernadores les importa un pito la reforma del Estado. Les importa un bledo la crisis estructural del Estado mexicano. A ellos lo que les interesa es cómo ganan el municipio de Emiliano Zapata de 2,000 habitantes en su estado. Es que hay 2 PRIs. Un PRI que yo creo que quiere, digamos, entrar a una etapa de modernidad política, social y económica. Son quienes han venido apoyando el pacto. Pero otro PRI, que es de la prehistoria. ¿Y qué PRI es ese? Pues en buena medida de los gobernadores. Yo fui diputado de oposición. A mí me tocó ir acompañando a mi entonces presidenta nacional, a la FEPADE, a denunciar a prácticas del gobierno federal de desvío de recursos en favor de candidatos del partido en el gobierno. Y nunca tuvimos una mesa, una respuesta formal de parte del gobierno en turno. Es completamente diferente lo que ocurre ahora. Pero la ADN no es suficiente. Hay que llegar a acuerdos de gran trascendencia en lo electoral. Yo estoy totalmente abierto como presidente y para ser parte de ajustes y cambios que deba tener la legislación político-electoral. Un grupo importante de senadores del Partido de Acción Nacional y de un grupo muy importante también de senadores del Partido de la Revolución Democrática para construir una iniciativa o un paquete de iniciativas que le den de manera orgánica y de manera completa pues una visión distinta a la organización política del país y a la organización electoral del país. Entonces aprovechemos la palanca del pacto para meter una reforma política mayor. Nos encontramos con que teníamos esta coincidencia en las cosas medulares en una reforma política y es así que decidimos presentarlo. Eran 30 puntos que iba a ser difícil que el presidente aceptara si no había una voluntad de cambio y ya estaban hasta aquí de que todo viniera del pacto. Diputados y senadores levantadedos, como en México había en el pasado. ¿Ustedes como legisladores recibieron del PAN una indicación de que tenían que votarla en sus términos sin hacerle ningún cambio? Por supuesto, ¿no? Ya está en el Congreso el proyecto, tienen 48 horas para opinar, pero esperemos que no haya opiniones muy de fondos porque ya no hay tiempo. ¿Quién dijo eso? El presidente Gustavo Madero en el partido. Pues nadie nunca pidió eso. No hubo un solo político y menos miembro del Consejo Rector del Pacto que se le ocurriera decir semejante cosa. Artículo 70. El pacto trasladó la tensión y los enfrentamientos al interior de los partidos de oposición, pero los signatarios consideran que ha valido la pena.
Si salió una reforma, si salieron 2, si salieron 5, salieron 10, hasta donde llegue fue extraordinariamente bueno haberlo hecho. Fue un momento en que se conjugaron varios factores políticos de larga experiencia, de muchas batallas, de muchas derrotas, de muchos intentos frustrados, de muchas reformas truncas. Si el pacto terminara mañana, ya habría entregado algo muy importante: la conciencia pública de que hay un camino por la vía del acuerdo. Es un balance positivo para el país. Yo digo que el país tiene los mismos problemas que hace un año, pero con pacto es un país y sin pacto es otro país. Si tú a este país le quitas el pacto, le quitas mucho la expectativa de que se pueden resolver pronto y mejorar. Sin demérito de las cosas importantísimas que se han logrado, creo que el reto de mayor calado está en el segundo semestre. Porque para ellos es vital sacar alguna reforma energética que sea bien vista por el capital extranjero, es vital sacar la reforma fiscal porque la economía no está funcionando. Y confío en que pueda haber una reforma energética próxima. La izquierda mexicana no está de acuerdo con hacer cambios constitucionales en materia de hidrocarburos. Vamos a caminar juntos en esto que no debe caber duda. Vamos juntos, pero primero que el PRD se salga del pacto contra México. Con la reforma que propongo, el petróleo y los demás hidrocarburos seguirán siendo de los mexicanos. La reforma energética que he presentado permitirá al Estado mexicano contratar a particulares cuando así convenga al interés nacional. Si no quieren privatizar, entonces ¿para qué quieren modificar la Constitución? En relación al potencial, en relación a la oportunidad, se queda corta. En el momento en que el gobierno tenga su reforma energética y su reforma fiscal, se va a olvidar al 100% de las reformas políticas. Yo le voy a seguir apostando a eso, Denise, a que lo fiscal y energético, digamos, todo esto lo compartimos, sí, muy bien, pero esto, pues eso no lo compartimos, muy bien. ¿Cuánto significa lo que no compartimos? ¿El 10, el 20, el 30%? Bien. ¿Mantenemos el 70% o mantenemos el 30% a costa del 70%? Hoy para gobernar a México se necesita construir puentes, tener un clima de civilidad, llegar a acuerdos y cumplir los acuerdos. Y eso no va a cambiar, con o sin el pacto. La hoja de ruta está claramente definida. Todos coincidimos en que estos cambios estructurales que están contenidos en los 95 puntos del Pacto por México deben de tener lugar. Está el juego que nuestra generación pueda construir algo duradero y que trascienda. Es decir, tuvieron la oportunidad, hubo la alternancia, y luego, no, pues luego no, acabar la tarea. Después, con humildad, presentarle estafeta a quienes vengan. Es decir, ahora les toca, nosotros avanzamos como generación. Eso fue todo, nos vemos la próxima semana en Punto de Partida, ya lo sabe, martes y jueves 11:15 de la noche, estoy en Canal 2 y en Foro TV aquí los domingos 8:30. Gracias, muy buenas noches.